Buenas tardes. En esta ocasión vamos a manejar algunos de los conceptos que estuvimos viendo la sesión anterior relacionados con la epistemología jurídica, pero también vamos a estar analizando algunos conceptos novedosos que nos pueden reflejar la posibilidad de observar la epistemología jurídica como una ciencia que va más allá de lo que sería el simple análisis de las cosas. Nosotros podemos observar que el conocimiento del hombre es algo que está íntimamente relacionado con su propia naturaleza. El hombre tiene la propia naturaleza de buscar más conocimiento y precisamente es por ello que el hombre busca desarrollar cuestiones como lo que sería la propia epistemología. Es por ello que nosotros vamos a tomar una referencia de lo que sería la epistemología en general para que más adelante podamos aterrizarla en lo que serían los propios principios de la epistemología jurídica. Observamos varios rasgos de la epistemología en general. La epistemología en general, por ejemplo, nos habla de que analiza todas las características o todos los rasgos, tal y como lo encontramos en las famosas inteligencias identificadas por Piaget. Jean Piaget, un psicólogo, un filósofo también, que analiza todas las posibilidades humanas precisamente para conocer. Entonces él nos hablaba de una forma muy sencilla que el ser humano tiene varias formas de recibir algún tipo de información nueva y observa precisamente que la más común de ellas es la lingüística o la verbal, pero también hay otras personas que pueden observar las cosas desde un punto de vista lógico, matemático, otras que pueden ser kinestésicas o corporales y otras que pueden ser visuales o espaciales, rítmicas, musicales, interpersonales o sociales, intrapersonal o psíquica y ecológica o naturalística. Si ponemos un ejemplo de todas estas inteligencias identificadas por Piaget y nosotros los queremos aplicar a lo que serían nuestros temas de estudio que vamos a tener posteriormente en nuestra maestría de dogmática penal, podríamos observar que habrá algunos de ustedes, o vemos algunos de nosotros, que en algún momento dado nos referimos mucho a lo que es un texto. A muchos de nosotros, por ejemplo, nos da mejor entendimiento y nos da más facilidad el aprendizaje cuando nosotros nos inducimos a un libro, ¿no? Nos sumergimos en un libro y ahí materialmente lo único que nos deja algún tipo de sensación de que sí aprendimos algo y de un conocimiento que más adelante vamos a poder aplicar en otras circunstancias de nuestra vida, precisamente es el leer algunos textos. Otras personas pues simple y llanamente necesitan alguien que les explique las cosas de forma muy sencilla. Hemos observado cómo algunas personas, por más que leen, no le entienden algunos conceptos, pero cuando alguien les explica algún concepto de forma verbal y de forma muy sencilla, esta persona automáticamente entiende todo. Entonces una primera situación que nos podría manejar este psicólogo llamado Jean Piaget, en donde se observa que el aprendizaje más común, más tradicional, es lo lingüístico y lo verbal. Pero también nosotros observamos aquí precisamente que hay otras personas que se adecuan más a aprendizajes de carácter lógico y de carácter matemático, es decir, son personas como que tienen la capacidad más desarrollada para incursionar en lo que son las ramas de la matemática, la física, la química, etc. Y hay otras personas que necesitan una situación más profunda, que esto es lo que a lo mejor empieza a proponer la epistemología con el resto de otras materias. Por ejemplo, ya estaríamos hablando de que a lo mejor en la epistemología no solamente te pide leer sobre la constitución, por ejemplo, de un árbol, y tampoco te podría proponer nada más la explicación de cómo está integrado un árbol, sino también buscaría que las personas acudan al árbol, especialmente alguna especie muy particular de árboles, tocarla, sentirla, olerla,
¿por qué no hasta rasparte las manos con el árbol? Y esto es algo que precisamente antes no se tenía como concepto para un aprendizaje de carácter formal. Es una de las cuestiones que cada día, afortunadamente, las universidades están de alguna u otra forma retomando, y en algún momento dado observamos precisamente que en algunas universidades de corte europeo, de corte norteamericano, no solamente están pidiendo que los alumnos entiendan de forma lógica, como lo diría el punto anterior a lo kinestésico, que entiendan de forma lógica para qué les puede servir este aprendizaje, sino también que acudan al lugar donde están los hechos del aprendizaje, y que de esa forma tengan un conocimiento ya más establecido para su vida en lo particular. Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando de algo kinestésico o corporal. Más adelante, pues habremos personas que necesitaremos lo visual, lo espacial, es decir, la epistemología, aunque comentábamos en la sesión anterior que era una rama de la filosofía que venía desde tiempos de los griegos, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Hablábamos de esos grandes filósofos. No descartamos que la epistemología sea lo más novedoso en la educación, porque precisamente la epistemología propone la posibilidad de que podamos apoyarnos de algunos conocimientos a través de lo que son videos o a través de lo que son imágenes muy significativas. Por cierto, nosotros vamos a retomar o vamos a tomar algunos videos que vamos a subir a la plataforma para que ustedes los vayan relacionando precisamente con estos temas, para que esto también llegue a las personas que son visuales, que son espaciales, y no nos quedemos nada más en cuestiones verbales, lingüísticas, escritas o lógicas, matemáticas. No, queremos que esto vaya más allá de lo que sería el aprendizaje tradicional. Es por ello que, como les comentábamos la semana pasada, vamos a subir en la plataforma algo que es un video relacionado con el diálogo, por ejemplo, de Sócrates a Tetéters, pero también vamos a hablar o vamos a poner videos que hablan de imágenes muy gráficas. Alguien preguntaba, ¿cómo es la mejor forma de entender los problemas que se han generado con los derechos humanos y el caso concreto del derecho internacional? Y en algún momento, pues nosotros de forma personal nos atrevimos a ponerles a ese grupo que estaba con dudas de lo que era esta relación del derecho internacional con lo que serían derechos humanos. Precisamente les pusimos un video muy duro, que inclusive se les comentó a los alumnos, un video muy duro que hablaba precisamente de las irregularidades que no solamente pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, sino que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminaba el video, estos alumnos ya tenían como que más conciencia, es decir, ya sabían que si era necesaria siempre la incursión de los derechos humanos a lo que sería la propia práctica del derecho internacional. De hecho, por estadística hay un buen número de personas que son visuales, porque no es que algunos tengamos o no tengamos alguna de las inteligencias. Una de las lógicas que manejaba Piaget era precisamente que todos somos susceptibles a poder explotar todas las inteligencias, pero que algunas personas, por razones particulares de su vida, tienen más desarrolladas unas inteligencias que otras. Pero ¿por qué afirmo que la inteligencia visual o espacial es una inteligencia que por estadística está un poco más desarrollada que otras? Porque casi todos tenemos contacto, por ejemplo, con la televisión, o tenemos contacto con los nuevos medios de comunicación, como el que estamos en este momento utilizando para recibir esta clase. Y este medio de comunicación, o en la televisión, o lo que sería un celular, nos están habilitando, nos están desarrollando lo que es la inteligencia visual o espacial. Es por ello que no se descarta que en la mayoría de los cursos se busque siempre poner películas o videos que estén relacionados con el tema, porque estas películas o estos videos
nos van a dar a lo mejor muchas respuestas que teníamos solamente cuando estábamos escuchando conceptos o cuando estábamos leyendo otro tipo de conceptos. Entonces, esta inteligencia visual es algo muy desarrollado y muy importante en la actualidad, pero también hay otras personas que necesitan, más allá de las palabras, más allá de las visiones o de las imágenes, sino también hay personas que necesitan tener una música en lo particular, un ambiente en particular, para captar una serie de conocimientos. De hecho, hay muchos cursos en materia de psicología y en otras materias que hablan de aprendizajes o de técnicas de aprendizaje, en donde muchas veces se les genera algún tipo de fondo de música cuando se está impartiendo algún tipo de tema, o el fondo de música que se da cuando se está desarrollando un video, porque ese tipo de fondo de música busca también atraer lo que sería la atención de las personas que son rítmicas o musicales. Interpersonal o social, discúlpeme usted, pero a mí no me gusta tanto o no le entiendo a las cuestiones de la televisión porque yo me aburro, yo me duermo, eso lo puede decir alguien, es muy válido. Esta persona no deja de tener ni más ni menos inteligencias que otras personas, simple y llanamente esta persona no tiene tan desarrollada su inteligencia visual, pero a lo mejor esta persona lo que necesita es algún tipo de ejercicios que los conocemos como dinámicas, y esas dinámicas buscan también darle algún tipo de reflexión a la persona. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces en algunos grupos donde se está impartiendo algún tipo de enseñanza, se pide que hagan grupos de 4 o de 5 personas, dependiendo del número del grupo total. Y se busca que entre esas 4 o 5 personas se estén preguntando cosas y estén hablando de su vida particular sobre algo que está relacionado con el tema central. Muchas veces al escuchar la historia práctica, la historia real de alguna persona que está, ¿cómo se llama? Platicando con otra, eso es motivo suficiente para que alguien a lo mejor entienda algún tema que no estaba entendiendo. Intrapersonal o psíquica. Se habla mucho precisamente de que hay personas que acuden a cursos, pero a lo mejor no aprovechan tanto el curso como cuando están generando su autoaprendizaje, ¿no? Eso también es un porcentaje interesante de las personas que están aprendiendo a través del autoaprendizaje, o que se denominan autodidactas, ¿no? Estas personas precisamente muchas veces entienden y aprenden más cosas que yendo a un curso, ¿no?, presencial. Es por ello que también se pone como posibilidad estos cursos virtuales, porque en los cursos virtuales cada uno de ustedes está buscando de sus propios recursos, está buscando precisamente obtener información. De hecho, se hablaría de que en este caso concreto, precisamente algunas personas también desarrollan su facultad o facilidad que tienen para la investigación, y muchas veces a través de la investigación podemos inclusive obtener mayor información que la que podríamos tener en un lugar donde una persona nada más nos está comentando una serie de conceptos muy limitados. Y hay otra inteligencia que se llama ecológica o naturalística, que se habla mucho de que esta última inteligencia es algo que descubren algunos psicólogos al final del siglo XX, y dicen: la conciencia para mantener una ecología sana, un medio de ambiente sano en nuestro entorno, es una excelente forma de aprender cosas. Entonces, por ahí nos decía alguien: ok, si tú estás leyendo un libro y si tú buscas, antes que aprenderte las cosas de memoria de ese libro, buscas razonar lógicamente las cosas que te está proponiendo el autor del libro,
que de hecho por ahí la epistemología precisamente se va más allá de lo que sería nada más leer el libro, sino también la epistemología buscaría en algún momento dado entender a qué tipo de auditorio está dirigido el texto del libro. Porque si también nada más pretendo leer un libro porque me lo recomendaron, o pretendo leer un libro porque a lo mejor está relacionado con una materia, desafortunadamente me puedo llevar una mala experiencia, porque este libro a lo mejor ni siquiera está dedicado a mí. Por eso dicen que a lo mejor una excelente forma de entender la epistemología sería hablando de muchos de los conceptos de derecho que hemos ya entendido a través de otras experiencias anteriores. Esa es una lógica. Ok, estamos leyendo el libro. Vamos a suponer que estamos leyendo un libro y que el libro simple y llanamente es un libro que relata o que describe una historia. Vamos a suponer que nosotros, cuando estamos leyendo el libro, tratamos de relacionar lo que nos está diciendo el libro, es decir, a lo mejor el libro está hablando un poquito de alguna escena que está pasando en algún bosque, y nosotros tratamos de retomar un poquito lo que sería la escena del bosque, pero aplicada a una experiencia personal, ¿no?, que hemos tenido de un bosque, y que inclusive nosotros nos remontemos a lo que sería esa experiencia personal que tuvimos, al grado de que estamos a lo mejor nosotros mismos percibiendo los olores de los árboles y acordándonos de lo que se sentía pisar el pasto. Esa podría ser una excelente técnica para tratar de buscar explotar todas las inteligencias con una simple lectura. Inclusive por ahí nos están pidiendo que, aparte de sentirte dentro del bosque, de oler las texturas, de sentir las texturas del bosque, aparte de todo eso, por ahí inclusive se argumenta: escucha una música, la que a ti te guste o la que a tú relaciones con el bosque, y ponte en el bosque o en esa escena platicando con otras personas, que muchas veces esas personas, cuando te platican algo en un determinado lugar o cuando escuchas algo en un determinado lugar, tú cada vez que te recuerdas del lugar, te recuerdas muchas veces de la plática. ¿Cuántos de nosotros no estamos a veces recordando algún tipo de charla o algún tipo de experiencia que tuvimos con alguien y luego lo relacionamos con el lugar donde estábamos? Eso obviamente que tiene que ver también mucho con la ecología, por eso hablé de un bosque. Eso es lo que recomienda Piaget, en otras palabras. Que cada vez que vayamos a aprender, tratemos de tomar lo mejor de todas las inteligencias, que algunos nos vamos a ir más a la imaginación, que otros vamos a tener que buscar más fotografías de algo. Qué bueno que ahora el internet nos está dando precisamente esa facilidad, ¿no? Busca sobre un tema, a lo mejor si tú eres visual, identifícalo. Si eres visual, busca investigar el tema a través de link, ¿no?, de imágenes, por ejemplo, de una página como lo que sería la de Google, o un buscador como el de Google. Busca las imágenes, porque a lo mejor esas imágenes te van a ayudar a que se plasmen esos conocimientos de forma más estricta en tu memoria, y que también, si es necesario, a lo mejor tomes algún tipo de música. Obviamente que hay músicas que nos podrían distraer, de hecho, porque si somos demasiado rítmicos o musicales y ponemos una música, no sé, de alguien que le guste una banda o una cosa de estas, desafortunadamente pues la música también te puede distraer. A lo mejor una música más allegada o apegada a lo que sería un conocimiento, como el caso concreto de Mozart, Beethoven, ¿no? Pero más que nada Mozart es muy recomendado para ¿cómo se llama?, para estudiar. Estas personas sí se podrían apoyar de ese tipo de músicas,
Y por qué no decirlo, como nos lo recomiendan los autores de la metodología de investigación, si queremos terminar una investigación, pues qué mejor forma de ir a preguntar a las demás personas para, para poder concluir nuestra investigación. Siempre tratar de manejar todas las posibilidades relacionadas con las inteligencias que están identificadas por Jean Piaget. Por ahí tenemos otro autor interesante también de estas metodologías. También estos autores están relacionados con otras técnicas de aprendizaje, por cierto, no es la única metodología que ellos proponen, la de la epistemología, pero obviamente que ellos sí se enamoraron de la epistemología cuando la descubrieron, porque precisamente dice Jean Piaget, es el único conocimiento o la única metodología para adquirir conocimiento que explotas un buen porcentaje de tu capacidad intelectual, a diferencia de otras. Y Mario Bunge, afirmando y apoyando lo que decía Piaget, precisamente dice, sería interesante que nosotros tomemos la metodología por una simple y sencilla razón. Esa razón consiste en una cosa. Imagínate que estás solamente pisando un suelo sólido y que estás respirando aire, pero que tú no tienes la experiencia de introducirte en una alberca. Esto pasa como les pasa a los niños que a veces pues todavía les falta más cosas que a nosotros por aprender, y muchas veces los niños solamente se adecúan a lo que habitualmente la madre los ha habituado. Es decir, un niño a lo mejor está acostumbrado a comer 5, 6, 8, 10 alimentos, y esos 10 alimentos están simple y llanamente relacionados con su dieta diaria. Cuando de repente el niño llega a una casa extraña y la persona le ofrece un alimento que no había tenido dentro de su dieta diaria, el niño lo único que sabe decir es que eso no me gusta, no lo quiero. Y la pregunta que siempre se les hace a los niños, ¿no te gusta? ¿No lo quieres porque no te gusta? ¿O no lo quieres porque lo desconoces? Y por el hecho de que lo desconoces, quizás existe la posibilidad de que pienses que te va a desagradar. Tú tienes temor al fracaso porque no conoces esa posibilidad. Muchos de nosotros no queremos obtener aprendizajes con todas las posibilidades que podemos obtener los aprendizajes por esa simple y sencilla razón. Porque muchas veces a lo mejor alguien nos aconsejó que la mejor forma de acreditar un examen va a ser aprendiéndonos los conceptos de memoria. De hecho, eso fue lo que nos vendieron durante toda nuestra vida educativa. Realmente, a los que ya están enseñando de otra forma son a los niños que a lo mejor son menores a 10 años. Los niños que ya son mayores a 10 años, muchos de ellos tuvieron todavía parte de la educación tradicional, donde nos decían, tú tienes que aprenderte muchos conceptos de memoria. Si te aprendes los conceptos de memoria, tú vas a acreditar la materia, y si acreditas la materia, simple y llanamente vas a ir avanzando en una educación. Cuando tú avanzas en una educación, simple y llanamente tú vas a adquirir un papel que te va a servir para acreditar que eres algo, que a lo mejor tienes la preparatoria terminada, que a lo mejor tienes una licenciatura terminada, pero tú ya acreditaste que ya estuviste pasando todas esas escalas y todas esas etapas en exámenes y en otro tipo de situaciones, pero no nos enseñaron, porque yo me incluyo, ¿no? Yo obviamente que ya estuve dentro de este proceso anterior de educación, no nos enseñaron nunca a buscar otras formas de aprendizaje. Y eso es lo que estamos proponiendo ya en estas nuevas materias, que afortunadamente las estamos tomando porque antes no se querían considerar como materias educativas.
y es por ello que esta materia se toma como la primera materia de la maestría de dogmática penal y de otras maestrías, porque lo que se propone es que nosotros aprendamos nuevos conceptos, pero de otras formas. Entonces Mario Bunge dice, no solamente te habitúes a lo sólido, qué es lo que pisas, qué es lo que tocas, qué es lo que abrazas, ni tampoco a lo gaseoso que tiene que ver con el medio ambiente que estás teniendo por el simple hecho de que alguien te puso ahí y ya no te quieres mover a otro lugar. También experimenta lo líquido. Bueno, a lo mejor acá diría Mario Bunge, ponte a nadar y toma la experiencia de lo que es nadar. No es otra cosa que una forma figurada, como lo dice la diapositiva. Precisamente es, tú toda la vida has tomado el método inductivo, tú toda la vida has tomado el método deductivo, tú toda la vida has tomado el método sintético y a lo mejor ni siquiera has buscado el método intuitivo, que de hecho el método intuitivo pues como que está muy apegado a lo que sería la epistemología, porque se habla mucho de que el método intuitivo no es otra cosa que aquel método que busca que obtengamos información de algo a través de lo que están percibiendo nuestros sentidos. Entonces Mario Bunge dice, ok, tú siempre te vas a deductivo, inductivo y por ahí de vez en cuando tomas otro, pero yo lo que te invito es a que tomes varias metodologías, experimenta nuevas metodologías para obtener el aprendizaje, porque de esa forma vas a tener mejores resultados en el aprendizaje. Entonces acá dice Mario Bunge, rompe con algunas cuestiones del aprendizaje tradicional. Yo tampoco, ni Mario Bunge, te invitaríamos a que rompas todos los esquemas del aprendizaje tradicional, porque se ha demostrado que hay cosas que sí nos tenemos que aprender de memoria, como el número de teléfono de nuestra casa o como lo que sería algún tipo de dato que necesitamos tener para nuestra vida en general, ¿no? Si hay cosas que nos tenemos que aprender de memoria, tampoco estoy descartando, no te aprendas nada de memoria, olvídate de todo, ¿no? Eso tampoco lo estamos descartando y también lo quiero aclarar. Simple y llanamente aquí lo que queremos decir es que el aprendizaje tradicional, el aprendizaje que nos habla de una memoria, ese simple y llanamente se tiene que quedar en el justo término. Es decir, el aprendizaje tradicional lo único que buscaría sería ser una parte nada más de nuestro aprendizaje en general. Ok, sí tengo que aprender lo que es a lo mejor las partes que intervienen en el amparo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues claro que sí lo tengo que aprender, o me tengo que aprender algunos términos, me guste o no me guste, los tengo que aprender. Sin embargo, obviamente que hay muchas partes del procedimiento que no se tienen que aprender de memoria, si estamos hablando de ese mismo ejemplo, el procedimiento del amparo. Hay muchas partes del procedimiento que no se tienen que aprender de memoria. Muchas partes de ese procedimiento simple y llanamente se tienen que razonar, y muchas partes de ese procedimiento provienen de una lógica. Eso es lo que nos propone Mario Bunge. Toma lo que corresponde de metodologías del aprendizaje tradicional, pero tú tienes que llegar a un aprendizaje reflexivo. Si no llegamos a un aprendizaje reflexivo, jamás vamos a llegar a un pensamiento crítico. Y una de las propuestas que estábamos comentando desde la sesión anterior era precisamente eso. Estábamos comentando en la sesión anterior que la única forma de buscar cambiar lo que no está funcionando es a través de un aprendizaje reflexivo. Y también a través de un aprendizaje reflexivo buscaríamos que las cosas que sí funcionan se queden. Porque muchas veces existen los dos problemas, los dos vicios. Hay instituciones que no funcionan y dejamos que permanezcan. Y hay instituciones que funcionan muy bien
y nada más por argumentar algún tipo de cambio, las queremos cambiar. Ejemplos de esas instituciones, a lo mejor uno de ellos serían tiempos, ¿no? Tiempos de los gobernantes. A lo mejor no hacer a los gobernantes, no sé, personas que ya tienen asegurado un cargo durante 6 años, durante 3 años, etcétera, sino más bien, una reflexión diría, el gobernante a lo mejor sí tiene un plazo, un tiempo como base para gobernar, pero el gobernante sí podría ser removido antes. Eso sería una reflexión. No quiero hablar de otras cosas políticas, ni mucho menos. Eso sería una reflexión. Si se reflexiona esa situación, que no necesariamente siempre funciona bien, entonces eso nos quiere decir que nosotros a lo mejor estamos aprendiendo algunas cuestiones de constitucional o algunas cuestiones de administrativo, especialmente de la parte de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que no necesariamente están funcionando y que sería necesario cambiar, pero también hay instituciones que no deberían de haber cambiado y que sin embargo las cambiaron por el único pretexto de que tenía todo que cambiar porque era la mejor forma de evolucionar. El ejemplo podría haber sido la estructura original del Instituto Federal Electoral. Cuando se observaba que la estructura original del Instituto Federal Electoral, aquella que crearon en el año de 1990 y que entró la ley en vigor en 1991 y la primera elección que llevó a cabo fue la del 94, bueno, hablaríamos de que esa institución, que era la más pura, era una institución que realmente estaba administrada por ciudadanos. Y eso también podríamos decir que al ser administrada por ciudadanos, era la mejor forma de justificar una especie de democracia. Sin embargo, en el año 2006, después de algún tipo de cuestión polémica en alguna elección, lo único que se buscó fue cambiarlo porque se argumentaba que no servía, pero ni siquiera nunca dijeron por qué no servía o por qué no daba a la sociedad esa institución denominada IFE lo que la sociedad pretendía de ella. Es eso lo que buscamos, llegar más allá de lo que sería un simple aprendizaje obtenido de una serie de reglas, sino también lo que buscaríamos sería llegar a innovar, como lo estábamos comentando en la sesión anterior. Tenemos que innovar. Todas las personas que estamos buscando de alguna u otra forma obtener nuevos aprendizajes y sobre todo aprendizajes de carácter formal, sí buscamos en algún momento hacer algo. Eso es algo que escuchaba precisamente de una persona que se dedicaba precisamente a la psicología laboral. Va a ser muy extraño que en una cuestión laboral, que en una cuestión de función, una persona no quiera de alguna u otra forma prosperar dentro de su ámbito laboral. Es muy difícil. Y es por ello que muchos de nosotros estamos buscando este tipo de nuevos conocimientos al inscribirnos en una maestría, ¿no? Y especialmente en una maestría que nos esté hablando del nuevo sistema penal, porque nosotros buscaremos también entender el procedimiento, pero en algún momento dado, nosotros como funcionarios públicos sí buscaríamos tratar de generar algún cambio, porque se habla muy categóricamente que la mejor reforma fue la reforma o va a ser la reforma que se le va a dar a la reforma, que estos nuevos juicios de carácter oral, que este nuevo sistema penal sí era necesario. Eso es algo que no está discutido. El nuevo sistema penal es muy necesario porque el anterior sistema penal demostró no que no funcionara, sino simplemente demostró que se quedó rezagado en el tiempo. Y es por ello que sí se necesitaba una nueva reforma penal. Sin embargo, esta nueva reforma penal pues es una especie
de reforma que está tomada de varios lugares, es decir, de varias estructuras jurídicas. Y esa situación nos va a llevar a que algunas cosas van a funcionar de perfección y de maravilla, pero otras cosas, desafortunadamente, no nos van a funcionar. Ese es el riesgo de hacer una reforma. Por lo tanto, nosotros, como agentes que colaboramos con la Administración de Justicia, podremos en algún momento dado, teniendo los conocimientos básicos que los vamos a tener en esta maestría, precisamente poder proponer, ¿no?, en algún momento algún tipo de reformas a la reforma. No pasa absolutamente nada, no es tratar de demostrar que la persona que generó tal reforma, esa persona esté equivocada, ni mucho menos, simple y llanamente, es decir, teníamos la imperiosa necesidad de llegar a un cambio y por lo tanto, lo único que buscamos es que ese cambio funcione bien para nuestra sociedad. Y eso solamente lo va a generar la práctica, ¿verdad? Es decir, cuando se llega al cambio, ya en la práctica, en la marcha, simple y llanamente se empiezan a visualizar, algunas deficiencias de lo que sería ese cambio y por lo tanto, lo único que se buscaría sería modificar a esas cosas que no funcionan. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva analizamos qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, simple y llanamente para abrirnos un poco más el panorama en cuestiones de epistemología, ¿verdad? Aprendizaje es un proceso socialmente mediado y basado en el conocimiento, que existe un compromiso activo por parte del estudiante y que tiene como resultado un cambio en la comprensión. En otras palabras, dice el concepto de aprendizaje que el primero que necesita estar dispuesto tiene que ser la persona que va a aprender, es decir, el alumno, ¿no? En eso sí, con epistemología o sin epistemología, si no hay disposición por parte del alumno, es muy difícil que este alumno vaya a aprender algo. Por ahí la otra parte, que sería a lo mejor algún facilitador, algún docente, algún maestro, etc. La otra parte, a lo mejor, por más esfuerzos que quisiera hacer para que el alumno aprendiera, no lo va a lograr. Sí se puede decir categóricamente, tiene que haber un compromiso activo por parte del estudiante, también tiene que haber un compromiso activo por parte del docente, porque también el docente que no está comprometido a educar, que simple y llanamente llega y nos genera una serie de dictados, como era el aprendizaje precisamente tradicional. Muchos de nosotros tuvimos en la escuela, desafortunadamente, algunos de esos maestros que nada más llegaban, abrían un libro de la materia que nos iban a impartir y simple y llanamente se pasaban 1 hora, hora y media, 2 horas, dándole lectura al libro y diciéndonos que nosotros asentáramos en nuestra libreta lo que decía el libro. Realmente ese tipo de aprendizajes tradicionales, donde también había maestros que no estaban comprometidos, desafortunadamente no explotan ninguna de las inteligencias señaladas por Jean Piaget. No, ahí sí tendríamos que hablar de que el aprendizaje no es otra cosa que una modalidad de la comunicación y que en todo momento la comunicación necesita tener un receptor y un emisor. Y hablamos de comunicación porque dicen que uno de los sustentos importantes de la epistemología sí se va a hablar de la comunicación. Tenemos que hacer un esfuerzo por comunicarnos, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por buscar una serie de palabras adecuadas cada vez que nos comunicamos para poder enseñar y de esa forma las personas que están recibiendo este tipo de información puedan aprender. Entonces aquí estamos hablando de que es un compromiso mutuo, que generalmente el aprendizaje tiene una, ¿cómo se llama? Una regulación social, es decir, casi siempre la sociedad es la que dicta
cómo se está generando el aprendizaje. Y es por ello que se está proponiendo que busquemos convencer a la sociedad de que el aprendizaje tradicional no nos está llevando a un aprendizaje total, sino que solamente el aprendizaje tradicional nos está regresando a una situación donde no vamos a explotar lo que pretendemos aprender, y eso no nos va a llevar a la investigación, ni nos va a llevar a la transformación de instituciones, ni nos va a llevar a la reflexión continua para que nosotros tengamos un criterio, porque hasta ahí llegaría la epistemología. Busca fortalecer el criterio. Aprendizaje es un proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas del individuo. Aquí, ¿qué nos está diciendo esta diapositiva? No solamente nos vayamos a cuestiones sociales, no solamente nos vayamos a instituciones que están reconocidas por la sociedad, donde aprendes, número 1, yo aprendo en la familia, número 2, donde aprendes en la escuela, número 3, en la universidad. Esas son las famosas instituciones que están socialmente reconocidas, y a veces, cuando no son estas 3 instituciones, simple y llanamente no queremos o no tomamos como aprendizaje todo lo que estamos de alguna u otra forma recibiendo en otros lugares. Y aquí lo que nos dice esta diapositiva es, aparte de lo que está socialmente organizado, necesitamos tener como aprendizaje todo aquello que está a nuestro alrededor, todo aquello que nos genera algún tipo de transformación interna, como dice la diapositiva, transformación interna. Por ahí podríamos decir de cosas muy duras, muy graves, como el caso concreto de la pérdida de un familiar. Oiga, pero ¿eso qué tiene que ver con aprendizaje? Eso tiene que ver todo con aprendizaje. Es una propuesta que se está haciendo en cuestiones psicológicas, precisamente para tener una fortaleza mental, tener un crecimiento mental, un crecimiento como persona. Si te pasa algo duro en tu vida, de todo eso tienes que sacar un aprendizaje. Eso es lo que está proponiendo la epistemología. Desafortunadamente a veces nos pasa con la pérdida de un familiar, a veces nos pasa con un divorcio, a veces nos pasa con algún hijo que no quiere ya vivir con nosotros porque no les gusta nuestra forma de disciplinarlos, ¿no? Ese tipo de cosas, pues desafortunadamente sí nos generan aprendizajes, pero pues a lo mejor la persona que perdió un familiar, a lo mejor va a aprender cómo recuperarse y ser más fuerte, ¿no?, ante esa situación. La persona que sufrió un divorcio, pues a lo mejor va a aprender qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer ahora que tenga una nueva pareja, puede ser, ¿no? Y la persona que a lo mejor está teniendo ese tipo de problemas con sus hijos, pues a lo mejor sí se le invitaría a aprender a cambiar sus estrategias, ¿no?, para tratar al hijo, para buscar que este hijo regrese a la casa, porque pues muchos de nosotros preferiríamos que nuestro hijo esté en la casa, nosotros siendo un poco más flexibles, a que no sepamos dónde está, ¿no?, que a lo mejor en lugar de estar obteniendo buenos aprendizajes de la vida, está obteniendo malos aprendizajes, porque eso también está muy relacionado con el aprendizaje. Ojalá, ¿verdad?, lo único que aprendiéramos fueran cosas buenas. Eso sería lo ideal, ¿no? Ojalá y aprendiéramos cosas buenas, aprendiéramos a vivir en sociedad, aprendiéramos a trabajar por las personas, aprendiéramos a vivir en paz, a compartir los bienes, ¿no?, a no ser codiciosos, etc. Ojalá y aprendiéramos eso nada más. Desafortunadamente, pues el aprendizaje no tiene línea, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo acá esta diapositiva. Cualquier adquisición cognitiva que forme o que manifieste una transformación en la persona, cualquier cosa que tenga esa semejanza, eso va a ser un aprendizaje. Y es por ello que también hay que cuidar nuestras instituciones y hay que cuidar
lo que se está observando en la televisión. No queremos violencia en nuestro país, pero la película que tiene más taquilla es la película más violenta. Las telenovelas lo único que promueven es violencia. Las caricaturas de los niños que están siendo una verdadera esponja para aprender cosas, lo único que promueven son violencia. Y luego no queremos que haya violencia en nuestro país. No, ahí sí se tiene que entender como gobierno y como autoridades que tenemos que ir retirando ese tipo de contenidos en nuestra televisión mexicana, y que bueno, si alguna persona con la globalización quiere tener acceso a ese tipo de contenidos, eso es por gusto propio y personal de la persona. Pero lo más curioso es que se dice que el canal más visto en todo el país, a pesar de que ya existen diversos sistemas de cable y a pesar de que existe internet y todo lo demás, el canal más visto en el país es el canal 2, el canal de las estrellas. Y el segundo canal más visto en este país es la repetición de 2 horas, de menos 2 horas o de más 2 horas, como tienen algunos sistemas de cable, del canal 2. Así es que si alguna especie de aprendizaje se está dando por cuestiones violentas en los medios de comunicación, eso proviene de la televisión abierta. Y también muchas veces como sociedad nos quejamos de por qué cada día las muchachitas están teniendo embarazos no deseados. Pero si lo único que está fomentando nuestra televisión es motivarlos a que tengan relaciones sexuales desde una temprana edad, porque desde horarios que son para niños están incentivando mucho conductas eróticas, sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que tienen que entender nuestras autoridades, los padres de familia también, ¿no? Como responsables o grandes responsables de estas situaciones. Eso es lo que tenemos que entender, precisamente porque aquí lo que estamos observando es que todo eso que genera una transformación en el individuo es un aprendizaje. El aprendizaje, dice acá, en un grado positivo, incrementa los grados de potencialidad, pero también, si me remito al comentario anterior, también el aprendizaje puede incrementar los grados de potencialidad en una cuestión negativa. Porque efectivamente, una persona que tiene facilidad para las matemáticas, llega a una persona que sí sabe enseñar matemáticas, le dan metodología correcta para aprender las matemáticas, le dan a lo mejor alguna serie de videos que hablan sobre el aprendizaje de matemáticas, pues a lo mejor este personaje se convierte en un investigador en matemáticas en este país, ¿no? Cosa que sería fabuloso. Pero desafortunadamente, también observamos cómo una persona que tiende al delito, tristemente, también con experiencias personales, sociales, formales o informales, adquiere una potencialidad a ser un gran delincuente. Eso desafortunadamente sí se observa en algunos estudios de la psicología jurídica, cuando se observa que algunas personas sí tenían tendencia a ser delincuentes, pero desafortunadamente cayeron en algún lugar donde aprendieron cosas que potencializaron su forma de actuar, su forma de cometer delitos. No todos los aprendizajes se adquieren de igual forma, efectivamente, ya lo habíamos comentado, puesto que existen diversos factores, tanto internos como externos, que intervienen en el acuerdo a la motivación de la persona. Esto no sería otra cosa que ir armando un rompecabezas de todo lo que hemos estado analizando anteriormente. Factores externos, ya estuvimos comentando, tiene que haber buena disposición del que va a aprender, tiene que haber buena disposición del que va a enseñar, tiene que haber buena comunicación, tiene que haber un ambiente adecuado para aprender, tiene que haber un aprendizaje idóneo, un aprendizaje que tenga que ver con lo que se pretende enseñar. Todo eso serían factores externos, ¿no? Y factores internos
no sería otra cosa, como lo dice que esta diapositiva, como la motivación. Puedes ponerle a un muchacho la mejor universidad, puedes ponerle los mejores maestros del país, puedes ponerle a su disposición toda clase de tecnología, las mejores computadoras, el internet más rápido, no sé, toda serie de controles o de accesos a esa educación virtual, etcétera. Puedes poner lo mejor del mundo ahí. Pero si desafortunadamente el muchacho no tiene la intención de estudiar, no estudie. Por ahí pongo un ejemplo de un caso que observo, que es muy, muy desafortunado, porque a lo mejor es una persona que sí tiene mucha capacidad, pero tristemente hay una persona que todavía en quinto semestre de la universidad, la mamá lo lleva en el vehículo hasta la puerta de la universidad, la mamá se tiene que quedar 5 minutos afuera a ver si el muchacho no se vuelve a salir de la universidad. Ya que se va la mamá, se observa materialmente la falta de convencimiento, ¿no? de este personaje, donde lo único que quiere hacer es dormirse en clase, le piden los maestros algún tipo de trabajo que esté inclusive de forma interesante en su materia y no lo quiere tomar, etcétera, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que podrían existir los mejores factores externos, pero hay algo que sí es indispensable en este viaje de la educación, del aprendizaje, de la aplicación de la metodología epistémica. Estaríamos hablando de que algo que sí es medular es la motivación, y que hay dos tipos de motivación. Obviamente decíamos la propia de la persona que quiere aprender, que tiene sed de aprender, que a lo mejor aunque no tenga mucho interés en aprender, tiene la sed de superación. O acá observamos precisamente la motivación extrínseca o externa, cuando estaríamos hablando de lo que sería el recibir algún tipo de documento, ¿no? Como vemos a veces con ¿cómo se llaman? Situaciones de la vida real, donde pues literalmente se pone hasta esa motivación, ¿no? Por parte de algún tipo de institución, etcétera, ¿no? Donde dicen, si recibes tal documento, nosotros te incrementamos tal cosa. Entonces, ahí sí se habla de que las dos motivaciones son válidas, ¿eh? No vamos a descartar ninguna. Una es más romántica, la otra es más formal, más real, ¿no? Entonces, sí se habla de que no me importa el tipo de motivación, lo único que estamos pidiendo es que haya motivación. Y precisamente aquí, en motivaciones extrínsecas, pues simple y llanamente se habla mucho de algún tipo de cuestiones personales, que entran algún tipo de licenciatura o algún tipo de situación porque toda mi familia es tal cosa, o que entro a algún tipo de estudio, etcétera, porque busco a lo mejor tener o ganar la aprobación de mi entorno, ¿no? También escuchaba otro caso donde se observa como un muchacho que tiene el interés de estudiar sociología está diciendo en todo su entorno que no sabe qué estudiar, y literalmente él ya se inscribió, ya anotó en el examen de la universidad que él va a estudiar sociología, pero sigue diciéndole a los familiares que no sabe que va a estudiar, porque él sabe que aunque tiene esa motivación interna, va a recibir un rechazo social. Y en este momento lo que no queremos, un servidor y su psicóloga, es que esta persona decline en esa intención de estudiar esa licenciatura, porque eso es lo que realmente quiere. Y lo que está buscando la psicóloga precisamente es que este muchacho de alguna u otra forma
le justifica a la familia que eso es su deseo y que eso es lo que va a hacer bien. Sí están relacionadas las dos motivaciones, la intrínseca con la extrínseca. Esta de esta diapositiva, por ejemplo, este ejemplo de esta diapositiva no es otra cosa que una motivación intrínseca, ¿no? Yo tuve problemas psicológicos, yo tuve problemas que pienso que son psicológicos, y aquí lo único que busco no es otra cosa que tratar de resolver mis problemas psicológicos o los problemas psicológicos de mi familia estudiando psicología. Eso es algo muy interno, muy personal, muy externo. Es lo que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a tomar algún tipo de aprobación por parte de la sociedad cuando estemos proponiendo este tipo de carreras, etcétera? Se habla de las dos motivaciones. Las dos motivaciones son válidas, porque de hecho hay personas que no tenían el conocimiento real de todas las opciones que tiene para estudiar, y que estas personas, una vez que encontraron una opción y a lo mejor no estaban muy convencidos con ella, se enamoraron de esa opción, ¿no? Es muy válida, cualquiera de las dos opciones para estudiar. A lo mejor alguien dice, yo, ¿para qué estudiar epistemología? Y esta persona, pues simple y llanamente, cuando empieza a estudiar epistemología y empieza a ver el grado de oportunidades que tiene para aprender más cosas y aprenderlas mejor, a lo mejor esta persona lo que busca más adelante es profundizar más sus estudios en epistemología. Eso es una de las cuestiones que nos quiere pretender decir la epistemología, que las motivaciones no importa que sean intrínsecas o extrínsecas, simple y llanamente aquí lo que pedimos es una motivación, y precisamente teniendo la motivación, todo lo demás se resuelve, no hay ningún problema. Es que no soy bueno para las matemáticas, pero quiero ser ingeniero. Hemos visto muchos de esos casos y hemos podido observar que muchas de estas personas sí terminan la carrera de ingeniería y más adelante ejercen de forma muy honorable y muy correcta la ingeniería. ¿Pero por qué? Si tú no eras bueno para las matemáticas. Pues no era bueno para las matemáticas, pero la motivación, que haya sido externa, la pude, ¿cómo se llama?, manejar para que esta motivación me llevara a lo que es terminar mi carrera. Acá estamos hablando, tenemos la motivación, que es lo que espero del conocimiento, a eso le llamamos expectativa. Yo tengo la motivación porque espero poder resolver estos problemas una vez que haya obtenido el conocimiento. Yo busco de esta maestría, que es en dogmática penal y juicios orales, lo que busco es ya salir actualizado. Eso puede ser una expectativa. No quiero poner palabras en la boca de nadie, no quiero estar descifrando expectativas, ¿verdad?, particulares, pero eso puede ser una expectativa. Yo quiero ya salir actualizado en materia de juicios orales, y yo quiero de alguna u otra forma ser partícipe, ¿no?, de esa impartición de justicia, de los famosos juicios de carácter adversarial. Entonces aquí tenemos esa expectativa. De hecho, la expectativa está muy relacionada y muy conectada con lo que sería precisamente la motivación, porque alguien dice, ok, yo tengo la expectativa, ingreso al curso y me empiezan a decir en el curso muchas lógicas que están relacionadas con mi actualización en materia de juicios orales, yo me voy a motivar más. Y es más, si me están mandando a investigar cosas que me van a especializar más en materia de cuestiones de juicios adversariales o de juicios orales, obviamente que mi expectativa va a crecer. Y una vez que mi expectativa crece, mi motivación crece. A veces tenemos una expectativa y tristemente, pues cuando llegamos a algún curso, nuestra expectativa no es la que nosotros teníamos.
A lo mejor una persona quería estudiar primeros auxilios porque quería ser médico, y cuando empieza a desarrollar los cursos de primeros auxilios, a lo mejor esta persona dice, no, pues no voy a llegar a ser médico, siendo ¿cómo se llama? Una persona que brinde primeros auxilios. Entonces a lo mejor se le cae la expectativa. Desafortunadamente, cuando se cae la expectativa, se cae también la motivación. Son términos que están muy relacionados con hacer más eficiente el aprendizaje. Tengo motivación. ¿Por qué tengo motivación? Porque quiero ser un auxiliar en juicios orales. Y tengo la expectativa de que cuando termine esta maestría, yo voy a ser un auxiliar debidamente capacitado en juicios orales y voy a tener la posibilidad, inclusive más adelante, de litigar en juicios orales. Eso puede ser una expectativa que está relacionada con una motivación. Si realmente empezamos a ver materias interesantes como las que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver derechos humanos, vamos a ver el caso concreto de procesal penal 1, procesal penal 2, vamos a ver el caso de algunas aplicaciones de juicio de amparo, etcétera. Pues obviamente que esa expectativa de poder participar de forma más adecuada a lo que son los famosos procedimientos penales, efectivamente eso puede incrementar en nosotros la motivación, eso puede incrementar en nosotros el interés por poder explotar de forma más correcta lo que sería nuestro estudio y nuestro aprendizaje. Aquí vemos dos tipos de expectativas que nos da la misma sociedad o expectativas que tenemos nosotros de algo. Generalmente las expectativas que más se llegan a dar son las expectativas sociales. La sociedad nos va llevando, ¿no?, a tener una expectativa de algo. No sé, tengo la expectativa de que la reforma penal va a llevar a que haya menos inocentes en prisión. Yo tengo la expectativa de que la reforma penal va a llevar a cabo más rápidamente los juicios penales. Tengo la expectativa social. Esas son expectativas sociales que escuchamos mucho en medios de comunicación, expectativas sociales que escuchamos mucho en las universidades, los famosos capacitadores de la Procuraduría General de la República, ¿no? Son expectativas sociales. Pero curiosamente, aunque se generan estas expectativas de carácter social, muchas veces nos llevamos cuestiones muy curiosas cuando observamos que, por ejemplo, si el Poder Judicial tiene una expectativa general de los juicios orales, que es buena, observamos, por ejemplo, cómo algún tipo de personaje, como ministro Bocio, ¿no?, que en alguna entrevista estaba diciendo: yo no tengo expectativa buena de los nuevos juicios orales. Bueno, eso es una expectativa individual. Pero ¿cómo? El ministro de la Suprema Corte, no teniendo la expectativa que tiene la Suprema Corte, ¿cómo es posible eso? No, pues eso sí es posible. Eso sí es posible. De hecho, esa es la mejor forma de tener un pensamiento crítico, aunque forme parte de algo, ¿no? Porque eso quiere decir que esta persona tiene su inteligencia de forma muy individual definida, y esta persona, al tener su inteligencia de una forma muy individual definida, no es influenciado por el resto de la sociedad, aunque la sociedad maneje ¿cómo se llama?, el caso concreto de que va a ser muy bueno el hecho de que a partir del mes de julio del año 2016 en todo el país, no sabemos cómo, pero bueno, dice eso la reforma constitucional, se va a llevar a cabo lo que es la famosa reforma penal. Entonces acá observamos una expectativa a nivel individual, puede ser el conocimiento de la psicología criminal para tratar de entender cómo actúa un delincuente. A lo mejor alguien ha tenido muchos problemas con delincuentes y a lo mejor esta persona
Simple y llanamente trata de, ¿cómo se llama? Entender qué está pasando con los delincuentes. En cuestiones sociales se buscaría descifrar muchas conductas criminales para buscar disminuir los niveles de delincuencia de un lugar. De hecho, es lo que estamos viendo en la actualidad en todas las instituciones educativas. Ahora es lo novedoso, ahora es lo que buscan todos los muchachos, estudiar criminología, criminalística, y buscan todos, a lo mejor como expectativas sociales, que se va a generar un cambio de los niveles de delincuencia organizada, que van a disminuir mucho, que van a desaparecer. Eso a lo mejor es una expectativa social, ¿verdad? Que algunos expertos no compartirían. La delincuencia nunca va a desaparecer, aunque sí se puede tener un control de la misma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de expectativas sociales también motiva expectativas de carácter individual, y por esa situación sí se habla mucho de que ¿cómo se llaman? Los muchachos ahora es lo primero que buscan. Busco criminalística o comunicaciones. No tiene que ver nada ni criminalística con comunicaciones, pero vemos que toman como primera opción la criminalística porque la sociedad misma ha generado una buena expectativa de esa carrera, de ese estudio. Entonces, sí influye mucho la expectativa social sobre la expectativa individual, aunque vemos buenos porcentajes de personas que están teniendo ¿cómo se llaman? Resultados a su expectativa de lo que sería un aprendizaje. Y aquí, aparte de todo lo que tiene que ver con comunicación, con expectativas, con motivaciones, también la epistemología propone que todos nuestros aprendizajes, como lo había comentado en alguna diapositiva anterior, que el aprendizaje te genere una transformación. Bueno, eso es esto, ¿no? El aprendizaje existencial es aquel que busca entender las experiencias cotidianas que se dan en el propio mundo durante el tiempo en que se desarrolla la experiencia de vivir, ¿verdad? Yo aprendí a caminar, no voy a olvidar caminar, aprendizaje existencial. Yo aprendí a manejar bicicleta, aunque pasen 50 años de que no manejo bicicleta, no voy a olvidar manejar bicicleta. Yo aprendí a manejar, aunque haya tenido un accidente y dejé de manejar por temor. Cuando vuelva a tomar el vehículo, yo voy a saber manejar. Eso es aprendizaje existencial, y precisamente acá se observa que en el aprendizaje existencial lo aprendido se convierte en aprendido, es decir, de algo que tomamos como nuestro. Eso es tu propia experiencia. Por eso la epistemología busca no solamente conformémonos con el caso concreto de estudiar algo en un libro, de conformarnos lo que nos está diciendo un maestro, sino también buscamos experimentar. Es la mejor forma de aprender. Se puede decir que es una forma de ser y de trascender. Está la lógica que dice esta diapositiva, donde cuántas veces no vemos que una persona que sufrió un divorcio y que estuvo no sé cuántas veces en el juzgado y tuvieron que ir a preguntar al juez quién sabe qué tantas cosas, y la señora le exigía tal cosa y lo notificaban y tenían que ofrecer pruebas y tal. ¿Cuántas veces no observamos que si esa persona le preguntas de divorcio, te contesta cosas más profundas de lo que es un divorcio y cómo se puede tramitar que muchos abogados? ¿No? Parece algo absurdo, pero es cierto. Porque esta persona sí tuvo una transformación en su vida en el momento de llevar un divorcio. Obviamente que los abogados aprendemos mucho de divorcios en los tribunales más que en las universidades, y por ello sí se busca que en las próximas generaciones, desde que están en la universidad,
tengan más experiencias de carácter presencial, de carácter existencial. Por lo pronto vamos a cerrar esta sesión, más que dándoles las gracias por su atención, y también les pedimos de forma muy atenta que revisen sus actividades que tienen en la plataforma, por lo que hemos comentado desde la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos comentando que la forma de evaluar, de hecho, va a ser por conducto de las actividades que vamos a estar llevando a cabo en la plataforma, y es por ello que sí les pedimos su participación para que tengamos mayor número de criterios de evaluación, y también la situación de que ustedes tengan en cuenta lo que se les está facilitando en la plataforma, que en este momento es una lectura que también habla de algunos términos que también están relacionados con la epistemología. Es una lectura, es un libro, pero yo no les estoy en este momento solicitando que lean el libro, simple y llanamente estamos solicitando que tengan en cuenta lo que es el capítulo número 1, porque el capítulo número 1 nos habla de varias de los razonamientos lógicos que están relacionados también con la filosofía y con la epistemología, que también nos van a ayudar un poquito a aprender nuevas cosas. Entonces, por lo pronto les pedimos que sigan al pendiente de la plataforma, y también les vamos a pedir que revisen el material visual que también les vamos a estar enviando, porque este material visual también nos va a ayudar mucho para entender más conceptos de la epistemología y de cómo la vamos a estar aplicando al derecho. Por lo pronto, les doy las gracias por sus atenciones, y los estoy otra vez dándoles más información lo que es la próxima semana. Muchas gracias.